Así es mi forma de ser, así pienso, ¿no? Y también así obro, por supuesto. Ahora sí, ¿qué dice mi estimada Estefan? ¿He quedado impresionada o ya Sí, está cansada? bien. Muchísimas gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más que desee preguntar, comentar, sugerir para terminar nuestro contenido temático? Licenciado, buen día. Ah, don Edson, usted que nos ha colaborado con las encuestas y cuando, ay, ya le agradecí hace unos instantes, ahora nuevamente y de manera pública. Habría sido simpático que nuestro examen se realizara virtual, pero, y eso que le comenté de la cantidad de personas que habían seguido la asignatura en provincias y en otros departamentos. Estamos hablando más o menos casi de 100 personas que hacen el seguimiento bajo esas condiciones. Bueno, nos encontraremos el día martes. ¿Está bien, don Edson? Sí, eso es correcto, licenciado. No sé, tal vez una sugerencia, licenciado, como anteriormente ya le estaba comentando, que podamos realizar el examen de manera virtual pero presencial, solamente con ese objetivo, licenciado, tal vez de poder alivianar ese proceso de incluso en las revisiones de los exámenes, porque revisarlo hoja por hoja sí va a ser demasiado tedioso con Claro, métodos paralelos, licenciado, y más por el volumen que se tiene, el volumen de estudiantes. ciertísimo. Y el problema es que tenemos ahora fechas límite para entregar notas, exámenes adicionales, prácticas y cuánto hay. Bueno, a que tuviésemos todo el año estuviésemos empezando, no hay problema, después de un mes y medio, les entrego sus notas y cuánto hay. Pero ahora no tiene que ser la calificación inmediata. Veré la posibilidad de que se pueda trabajar bajo ese condicionante, pero el inconveniente es que todos tendrían que asistir con sus computadoras y de esa manera realizar el trabajo, ¿no? Entonces veremos esa alternativa también, don Edson, para el día martes. ¿Estamos bien? Correcto, licenciado. Sí, solamente digamos esa posibilidad, porque como también en predios de la UNSA también contamos con internet, los estudiantes solamente ya tendrían que asistir con su teléfono o su computadora, ya cada uno ve a conveniencia cuál se le hace más sencillo, entonces tal vez solamente como sugerencia, Lick. En otro caso, tal vez podemos, en caso de que el examen sea teórico o solamente sea práctico, entonces el examen práctico, el respaldo se le entregaría directamente a su persona ese día del examen, o en caso de que sea solamente teórico, directamente de la manera tradicional como se estaba realizando de manera digital. Ya, por eso veremos también esa alternativa para que podamos trabajar y no haya mayor inconveniente. Muy llano de las personas que quieran enviar su mensaje al respecto, no hay ningún inconveniente. Sé que hay algunas personas, por determinadas razones obvias, no comentan de manera pública, pero sí me hacen llegar sus mensajes. Yo los leo, desde luego, y no hay ningún inconveniente. Veremos la posibilidad de trabajar también bajo esa condición. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, todo bien. Ya. Podemos arrancar con nuestra última parte del contenido. Licenciado, buenos días, una consultita. ¿Aún sí existe la Mi posibilidad? estimada Jenny. Sí, aún existe la posibilidad de la entrega del buró, o sea, el 12 de noviembre, ¿verdad? No, para el 9 es Jenny. Ah, sí, no es que ella le estaba comentando y me dijo, tal vez haya la posibilidad, les voy a estar avisando. Veremos eso, ¿me entienden? Pero incluso ya vamos a tener antes de la práctica el examen y voy a hacer todo lo posible de que ese mismo día tengan el resultado de su prueba
Y si han vencido la materia, pues muchas personas, o acontece, podrán adoptar la decisión de ya no presentar la práctica. Ah, sí, eso sí. Está bien. Claro, entonces, bajo esa condicionante. Y ustedes han podido apreciar que la puntuación más fuerte de la práctica está entre la primera y la segunda parte. La primera parte porque son estados financieros, y eso es lo que más nos interesa a nosotros. Pues. Y la segunda es la relacionada con los comprobantes de diario, donde es muy importante la parte relacionada con los asientos, ¿no? Por eso los asientos entre egresos, ingresos y traspasos tienen una ponderación mayor que a los registros analíticos de mayor, que son eminentemente mecánicos, podríamos decir. En cambio, los comprobantes de diario son eminentemente analíticos. Sí. Está bien, licenciado. Ya, Gracias. entonces, de esa manera ustedes, Noelia, les he enviado el cronograma de exámenes, horarios, lugares, temática. Sí, es de 9 a 11 de la mañana en los pabellones A y B para sociedades. Y para intermedia solamente es en el pabellón A. A las 9 de la mañana es, ¿no, Sí, licenciado? claro, estaremos minutos antes para que puedan ingresar debidamente, recibir sus pruebas, si las vamos a hacer de esa manera, recibir las pruebas y pues trabajar. Licenciado, ¿está hablando que no vamos a entregar trabajo práctico del buró? No, no, no es eso, sino que imagínense, hasta el día del examen, en este momento ya tienen 60 puntos jugados. Hay personas que han vencido la materia. Con el examen final, esa cantidad va a ser mucho mayor de las personas que han vencido la materia. Entonces pueden adoptar la decisión de no presentar la práctica. Entonces no hay ningún inconveniente de aquello. Si han vencido la materia. Eso es lo que les decía. Ah, está bien, gracias. Entonces es decisión de ustedes. ¿No? Muy bien. Proseguimos entonces. Licenciado, buen día. Don Edson, adelante. Licenciado, una pregunta. Usted es Respecto al Edson buró, Chacón. El anterior señor sí, era Edson Contreras. Muy Contreras. bien. Respecto a los Adelante. comprobantes de diario y los mayores del buró, ¿tienen un formato en específico? Claro. ¿Usted ha trabajado básica conmigo el pasado año? No, licenciado. Ah, no, pues es que ahí tiene el problema. ¿Tiene el libro de básica? Sí, sí, lo tengo. Ah, ya, ahí tiene los formatos de diarios mayores, balance de comprobación, hoja de trabajo, estados financieros. En intermedia tiene el libro de intermedia, obviamente. Ahí tiene las planillas, tiene tarjetas valoradas, todo eso. Sí, ahí están los formatos. Sí, lo estaba haciendo así, licenciado, solo que había un lío de los comprobantes de diario y quería saber si podía hacerlo como tipo 4 o 3 en una misma plana, o sí es No, en pues, un solo comprobante no, en una misma plana. no. Eso hemos aceptado para fines de examen, nada más, ya para que puedan tomar una foto de manera mucho más rápida y no tener que sacar 4 o 5, ¿no? Sí. No, en la práctica tratamos de que se asemeje a la vida real. Por eso es de que trabajamos con disposiciones actualizadas. Lo único que falta en nuestro tratamiento contable es adjuntarle la documentación de respaldo, es preparar las declaraciones juradas de impuestos, nada más. Después está muy cercano a lo que es la realidad. Entonces, sí, una sola página. Además de esto, usted ya puede ver también ahí, ¿no? De acuerdo a la ponderación de la práctica.
Sí, licenciado, está bien, gracias. Perfecto. Estamos, sí, ahora sí ya podemos trabajar con el capital. Yo creo que sí, licenciado. Ya hemos revisado en la anterior sesión el concepto de capital como un conjunto de aportes, un conjunto de aportes. Y aportes que por supuesto van a estar materializados en recursos. Porque si nosotros observamos en balance general el patrimonio y el subgrupo capital, ahí la información es en abstracto, ¿no? Dirá capital limitado 1.000.000, capital social 800.000, capital comanditario 2.000.000, y simplemente esa información. En cambio, ver cómo esos aportes de capital de diferente índole se realizan en una empresa, se ve pues materializado en el activo por la partida doble, ¿no? Nos contabilizamos el aporte de los propietarios en patrimonio, el subgrupo capital y la cuenta específica que corresponde al capital en función al tipo de sociedad constituida. Si entre los socios aportaron 1.000.000 de bolivianos, algunos en movilidades, en muebles, en mercaderías, en valores negociables, en efectivo, en el capital solo se presenta 1.000.000, nada más. Es un abstracto el capital. Pero ese capital, ¿cómo podríamos verlo materializado? Se ve materializado en el activo. Y ahí tendremos los que aportaron efectivo, presentado como activo, disponibilidades, ejemplo, Banco La Paz, Sociedad Anónima, los que aportaron bonos, acciones, eso estará como inversiones, bonos de empresas, acciones de empresas, los que aportaron mercaderías estarán en el rubro bienes de cambio, inventarios, correcto. Los que aportaron muebles, eso estará presentado como muebles enseres. Los que aportaron computadoras, vehículos, estará en las cuentas de vehículos, equipos de computación. Entonces, esos aportes de capital que se presentan en patrimonio, en el subgrupo capital, en la cuenta específica, ahí se presenta simplemente en abstracto. Pero esos aportes materializados sí los podemos visualizar incluso en el activo. Por eso es que decimos que el capital es un conjunto de aportes, es decir, de medios materializados en recursos, que obviamente efectúan los propietarios, llámense socios o llámense accionistas, socios porque es clásico para todas las sociedades comerciales, excepto para las sociedades por acciones. En las sociedades por acciones, como sé, la sociedad anónima, ahí tenemos accionistas. La sociedad anónima mixta, también tenemos accionistas. La sociedad en comandita por acciones, tenemos también accionistas, que más se los conoce por su característica como socios comanditarios o socios capitalistas. Entonces, sí, por eso decimos que pueden ser socios o pueden ser accionistas. Muy bien. Entonces, los recursos los vemos materializados en todo el activo. El capital se caracteriza particularmente porque es el que establece, es el que otorga derecho propietario. Y una cosa es que una persona entregue recursos, 2.000.000 de efectivo, en calidad de préstamo.
Sí, va a estar contabilizada esa persona, sí, pero en pasivo. Y estar en pasivo es ser acreedor de la empresa. Y otra cosa muy diferente, que otra persona entregue los 2 millones de efectivo, pero esté registrado en patrimonio, en capital. A eso le está dando derecho propietario. Entonces, esta es una gran característica esta, ¿no? Que establece derecho propietario para el inversionista en función a la cuantía de sus aportes de capital. Ahora, ¿qué es un subgrupo? Es un subgrupo y que incluye cuentas, sí, por supuesto las conocemos como capital, ¿ya? Pero en función a la clase de sociedad. Es cierto, y ustedes pues pueden observar aquello, de que gran parte de los colegas, a todo, y en cualquier tipo de sociedad comercial, apropian como título de cuenta capital social. No se olviden, siempre debemos ser respetuosos del criterio del pero una cosa es respetar y otra muy diferente es compartir. Yo no comparto. El título de la cuenta debe estar en función al tipo de sociedad comercial. Entonces, de esa manera es que podemos encontrar capital colectivo, capital limitado, capital pagado, capital social preferente, capital social común, capital autorizado preferente, capital autorizado común, capital comanditario por acciones, correcto. Y si fuese una sociedad una sociedad cooperativa, pero que no está reconocida por el Código de Comercio. El Código de Comercio no reconoce a las sociedades cooperativas porque tiene una norma legal específica. Entonces ahí el título de cuenta que nosotros apropiamos y debemos apropiar lleva por título Fondo Social. Entonces de ahí es que nosotros, por lo menos mi persona, trabajamos así. Si estamos haciendo un servicio contable en una sociedad colectiva, el título de la cuenta debe ser capital colectivo. Si estamos trabajando en una sociedad de responsabilidad limitada, el título de la cuenta debe ser capital limitado. ¿Por qué? Porque está limitado por el número de cuotas de capital. ¿Ya? Si es una sociedad en comandita simple, tendremos el capital comanditario y el capital colectivo. Si es una sociedad en comandita por acciones, tendremos el capital comanditario por acciones y el capital colectivo. Por supuesto que sí, trabajaremos bajo esas condiciones. Ahora, si es una sociedad anónima, correcto, tendremos capital social preferente, capital social común, etcétera. Y todo aquello que hemos comentado en contabilidad de sociedades, porque muchas de las personas que trabajan en contabilidad intermedia conmigo también trabajan en contabilidad de sociedades. En ahí sí hemos demostrado con lujo de detalle todo esto que estamos comentando. Entonces, ese es el principal aspecto de lineamiento teórico inherente a lo que se presenta el capital. Pero no nos olvidemos que no solo en el subgrupo capital está el título de la cuenta capital, sino que también tenemos la posibilidad de apropiar la cuenta aportes por capitalizar, que eso va en cualquier sociedad. Y esa partida contable la apropiamos para situaciones de urgencia y particularmente en función a la fecha de corte para la preparación de estados financieros, y no se puede alcanzar a realizar el aumento de capital, pero sí se puede realizar un aporte de capital, pero pendiente de capitalización, para una capitalización a futuro. Ahora, obviamente que esa capitalización a futuro es de cortísimo plazo.
y es aplicable para cualquier sociedad. El ajuste de capital, que contabiliza la reexpresión de valores del capital. ¿Por qué? Porque el capital se mantiene a valores históricos y su actualización cuando estamos trabajando con una contabilidad que incluye ajuste integral, sí, su reexpresión de valores incorporamos en la cuenta ajuste de capital. Y normalmente esas son las partidas contables que intervienen. Y dependiendo del tipo de sociedad, se puede dar la posibilidad de cuentas reguladoras. Aquí la vamos a comentar aquí. Las reservas, podemos dar lectura a las reservas. ¿Qué dice las reservas? Bueno, es que nadie quiere leer, ¿no? Trabajaremos así. Licenciado, yo puedo leer si me dice Ya, la está bien, te página, por agradezco de favor. sobremanera. Adelante. La página me indica, por favor, licenciado, si no es mucha 20, molestia. página Página 20. 20, No, no, no. 484. 484. Sí, del libro de contabilidad intermedia. Sí, les estoy siguiendo con el de sociedad. Ya, adelante. Reservas, ¿no? Sí, Son el conjunto de respaldo de capital frente a terceras personas, naturales y o jurídicas, debiendo efectuarse una evaluación, medición, confiabilidad en términos de unidades monetarias. Objetivo: es proporcionar información financiera razonable en términos de unidades referida a la cuantía de los respaldos de capital que posee una empresa para hacer frente a terceras personas naturales y o jurídicas. Características. Las principales características que identifican a las reservas sin ser limitadas son... ¿Se escucha bien, licenciado? sí, estamos siguiendo. Se constituyen en cumplimiento a disposiciones legales y o de acuerdos incluidos en testimonio de constitución. Se constituyen con finalidades específicas, razón por la cual el título de cada partida requiere ser preciso, no generalista, vago ni determinado. No pueden ser utilizadas en la distribución de utilidades, puesto que tienen finalidad específica. Constituyen una fuente interna para efectos de aumentos de capitalización. Pueden absorber quebrantos, pérdidas o futuros quebrantos hasta alcanzar el margen de aceptación de pérdidas, según disposiciones legales. Debe efectuarse una actualización de valores si la disposición económica determina pérdida de poder adquisitivo en cumplimiento de normas de contabilidad. Margen de aceptación de pérdidas es la capacidad en términos de unidades monetarias que poseen las sociedades comerciales para soportar pérdidas antes de reducir su capital. Fuente. Muy bien. Hasta ahí, por favor, mi estimada Teresa. Gracias. Estamos hablando del segundo subgrupo de patrimonio. Ese segundo subgrupo lleva por título reserva. ¿Y qué son las reservas? Respaldos de capital frente a terceras personas. Entonces, ¿qué implica esto? Que nosotros como auditores o como contadores públicos debemos recomendar a las diferentes sociedades comerciales que constituyan la mayor cuantía posible de reservas, para que de esa manera mayores sean los respaldos de la empresa frente a terceras personas, para que de esa manera el capital se vea mejor resguardado
con la constitución de estas reservas. Por supuesto, las reservas, al igual que toda la contabilidad, pues nos proporcionan información. Información financiera, pero inherente ¿a qué? A esos respaldos de capital que posee una empresa y que, por supuesto, periódicamente deben ir incrementándose estos respaldos. Ahora, la parte importante acá es lo relacionado con sus características. Estas disposiciones legales, estas reservas de capital se constituyen por cumplimiento de norma legal y se constituyen también por cumplimiento de norma técnica. Norma técnica, las normas de contabilidad. Entonces, sí, se pueden constituir por disposiciones legales como también por normas técnicas. Además que por acuerdos entre los socios o inversionistas se incluyen en el testimonio de constitución. No se olviden que una sociedad comercial, cualquiera que sea esta, para constituirse, primero necesita acta de constitución. Acta de constitución se convierte en minuta de constitución y siguen siendo documentos de carácter privado. La minuta se convierte en testimonio de constitución a través de la protocolización y de esa manera se convierte esto en instrumento de dominio público, porque este testimonio debe ser publicado a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, de esa manera. Entonces, tendríamos como fuentes de las reservas las disposiciones legales, las disposiciones técnicas y los acuerdos a los que hayan arribado los inversionistas, llámense socios o accionistas, al momento de constituir una sociedad comercial. Estas reservas se constituyen con finalidad específica, es decir, para algo en particular. Razón por la cual los títulos de cuentas de las reservas tienen que ser precisos. No pueden ser generalistas, vagos, indeterminados, sería absurdo. Imagínense, título, reserva para futuras contingencias. ¿Qué contingencias? A que esa persona me diga, vamos a tener terremoto en 14 años, allá, sabrá que es reserva contra terremotos. Ya. No vamos a decir, es reserva para futuras contingencias. La pregunta es, ¿qué contingencias se van a tener? No. Las reservas se constituyen para algo puntual, específico. Reserva legal por cumplimiento de la norma. Reserva por revolvos técnicos por cumplimiento de la norma técnica. Reserva para capitalización porque quieren aumentar el capital. Reserva para reinversión de capital. Correcto. Pero no hay pues títulos de cuenta indeterminados, vagos. Los títulos tienen que ser precisos en función a la finalidad que tienen estas reservas. No pueden ser utilizadas para la distribución de utilidades, bajo ningún punto de vista. No. Pero sí pueden ser utilizadas para aminorar, para disminuir, para reducir quebrantos o futuros quebrantos en una empresa. ¿Qué implica esto? Que con las reservas podemos hacer que las pérdidas puedan disminuir. Eso quiere decir. Entonces las reservas también se caracterizan porque están destinadas a confrontar pérdidas de una empresa. Ahora, obviamente que estas pérdidas van a estar en función de los lineamientos legales que tenemos respecto de la capacidad de una empresa
para soportar pérdidas, lo que normalmente vengo a denominar como el margen de aceptación de pérdidas. Y ese margen de aceptación de pérdidas, pues no es nada más que el 50% del capital más el 100% de las reservas. Y cuando digo el 50% del capital, no me refiero a la cuenta de capital, me refiero al subgrupo capital, a la cuenta de capital de acuerdo a la sociedad, aportes por capitalizar, ajuste de capital, a todo ese subgrupo. Es el 50%, la mitad de ese subgrupo, más el 100% de las reservas, todas las reservas, reserva legal, reserva para capitalización, reserva para presión de capital, reserva para reposición de capital, reserva por revalúos técnicos, ajustes de reservas patrimoniales, todas las reservas. Entonces, de esa manera cuantificamos en términos de unidades monetarias la capacidad que tiene una empresa para poder soportar pérdidas. Si estas pérdidas están por debajo de este margen, no hay ningún inconveniente. Pero si las pérdidas sobrepasan el margen de aceptación, ya se está vulnerando disposiciones legales. Entonces, cuando acontece aquello, pues la norma legal dice, es el artículo 354 del Código de Comercio, y establece que se debe efectuar una reducción de capital. Si efectuada la reducción del capital, este es insuficiente para el desarrollo de actividades de la empresa, entonces debe proceder a su disolución y su correspondiente proceso de liquidación de la sociedad. O caso contrario, que puedan realizar los inversionistas nuevos aportes de capital. Entonces, ahí está el margen de aceptación de pérdidas. Por lo que ustedes pueden apreciar entonces es que el patrimonio en su conjunto es el rubro más sensible de balance general. Y los inversionistas lo primero que quieren ver es el patrimonio, el comportamiento de sus aportes de capital, las reservas que hayan podido generar y la parte importante, los resultados acumulados y que sean favorables para establecer el margen de rentabilidad en una empresa y por supuesto el tiempo de retorno de la inversión que ellos hayan. Entonces, parte de aquello son las reservas. Son las reservas. Y también, al igual que el capital, las reservas se actualizan. Y se actualizan en una cuenta ajena. ¿Qué implica esto? Que las reservas se mantienen a valores históricos y su actualización en otra partida contable. ¿Cuál es esa partida contable? Ajuste de capital. Y en contabilidad de sociedades hicimos todos los casos que se puedan presentar con actualizaciones de valor, omisiones de actualizaciones de valor, interpretaciones adecuadas de la actualización de valor, regularización de años anteriores, sí, hicimos. De esa manera que cuando actualizábamos el capital, la partida contable era ajuste de capital. Y cuando actualizábamos las reservas, la partida contable, ajuste de reservas patrimoniales, entonces también se actualizan. Y en la práctica están trabajando ustedes así, porque nuestra práctica es a moneda constante, es decir, estamos aplicando un ajuste integral. En la fuente de las reservas, dice, y tenemos dos fuentes, los resultados favorables y las disposiciones legales o técnicas. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que daremos lectura a la fuente, desde ahí. Licenciado, Sí. me indicó que yo siga con la lectura, perdón. Ya, está bien. Sigo. Estábamos en fuente, Sí, ¿no? Las reservas se originan de dos fuentes que son resultados favorables
Disposiciones legales y o técnicas. Resultados favorables. Son fuente de las reservas, la utilidad neta cuantificada al cierre de cada ejercicio, generada por el giro específico de las actividades en una empresa después de deducirse el impuesto sobre utilidad. Por tanto, se constituyen estas reservas solo cuando se generan utilidades. Disposiciones legales y o técnicas. Son fuente de las reservas el cumplimiento de disposiciones legales y o pronunciamientos técnicos. Por tanto, se constituyen estas reservas de manera independiente a los resultados generados periódicamente en una empresa. Clasificación. Para mejor estudio de reservas se clasifican en reservas jurídicas, reservas estatutarias, reservas voluntarias, reservas por normas de contabilidad. Reservas jurídicas. Hasta ahí, por favor, mi estimada Teresa. Entonces, ¿qué es lo que estamos comentando acá? Fuente. ¿De dónde se originan las reservas? Eso quiere decir fuente. El lugar de donde nace algo. El lugar de donde emerge algo, fuente. Entonces, las reservas tienen dos fuentes. Los resultados favorables, las utilidades. Entonces, las utilidades que genera una empresa es fuente. Es la fuente para la constitución de reservas. Obviamente, después de haberse deducido el impuesto sobre utilidad. Si la empresa tiene una utilidad de 100.000 bolivianos, de ahí deduce el impuesto, 25.000, y se queda con 75.000 bolivianos, que es lo que nosotros conocemos técnicamente como la utilidad neta. Entonces, de esta utilidad neta se constituyen las diferentes reservas que le corresponden desde el punto de vista legal y hayan decidido desde el punto de vista interno constituir en una sociedad. Ahora, si no hay utilidades, no se pueden constituir estas reservas. Estas reservas se constituyen solo y únicamente cuando hay utilidad. Y me refiero a las reservas legales, reserva para capitalización, reserva para reposición de capital, reserva para reinversión de capital. Sí. Pero también otra fuente son las disposiciones legales y o técnicas. Estas sí, estas reservas están al margen de los resultados. No interesa que la empresa genere utilidad o genere pérdida, igual se constituyen estas reservas. Pues decimos independientes, ajenas a los resultados. Reitero, la empresa puede estar generando utilidad o puede estar generando pérdida, de igual manera se constituyen estas reservas. Y estoy hablando de las reservas por revaluados técnicos, que eso hemos estudiado en el tema 13, revalorización técnica de bienes de uso. ¿Correcto? Entonces, se incluye esta reserva, haya utilidades o haya pérdidas. La cuenta ajuste de reservas patrimoniales emerge como consecuencia de la actualización de valores. Haya utilidad o haya pérdida. Por eso decimos de manera independiente. Ahora, estas reservas están clasificadas. Bueno, en realidad yo las clasifico así, va. Por eso es que no me van a oír hablar y decirse el señor fulano de tal en su libro dice que esto es así. No, porque yo creo que esto tiene que ser así. Entonces las reservas están clasificadas desde el punto de vista que acabamos de comentar en reservas jurídicas, desde el punto de vista legal. En reservas estatutarias, los estatutos de una sociedad, alguien dirá, los estatutos que tienen que... son acuerdos de los propietarios. Y los estatutos se convierten en el reglamento interno de las empresas. Y parte de este estatuto, de manera condensada, de manera comprimida, están en el testimonio de constitución. ¿Correcto? De ahí tenemos las reservas estatutarias. Las reservas voluntarias, aquellas que se puedan constituir en función a un resultado favorable
y que por supuesto estén acordes a lo que representa la Asamblea General de Socios o la Junta General Ordinaria de Accionistas. ¿Sí? Y por supuesto las relacionadas con las normas de contabilidad, que básicamente estamos hablando del ajuste global del patrimonio, perdón, de las reservas por revalúos técnicos y del ajuste de reservas patrimoniales. Prosigamos, y hemos comentado, pero no está de más ser reiterativos. Adelante. Pues mi estimada Jenny, por favor, a ver, entonces usted. Está bien, licenciado. Resultados acumulados, ¿verdad? No, estamos en página 21, numeral 3.4.1. Ah, reservas jurídicas. Está bien, Sí, licenciado. reservas jurídicas, ya leí. Sí, eso me confundió. Pero ya, voy a leer. Reservas jurídicas. Estos respaldos de capital se constituyen en cumplimiento de norma jurídica, fijando su porcentaje y obligación de constituir con finalidad específica solo y únicamente cuando se generan utilidades netas al cierre del ejercicio en sociedades comerciales con responsabilidad limitada, siendo esta reserva legal. Código de Comercio obliga su constitución equivalente a un mínimo de 5% hasta alcanzar el 50% de su capital, cesando en tal momento su constitución y renaciendo de forma inmediata cuando por cualquier circunstancia la cifra de la reserva descienda por debajo del límite legal fijado. Sin embargo, no incluidas en el Código de Comercio, pero en Ley General de Cooperativas, están las sociedades cooperativas que deben constituir fondo de reserva, fondo de educación, fondo de previsión y asistencia social. Reservas Muy bien, un paréntesis acá, por favor. Está bien. Estamos hablando de las reservas jurídicas que emergen como consecuencia del cumplimiento de una norma legal. En este caso, pues estamos hablando del Código de Comercio. Y el Código de Comercio obliga a que determinadas sociedades comerciales constituyan reserva legal. ¿Y cuáles son esas? Todas las que poseen responsabilidad limitada. Entonces tenemos las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas y las sociedades anónimas mixtas, que están obligadas a constituir reserva legal. Primera situación. Segunda, deben constituir en un mínimo equivalente al 5%. Ahora, lastimosamente acá hay una mala interpretación de muchos colegas y se les dice reserva legal 5%. No. El Código de Comercio no dice 5%. El Código de Comercio dice no menor al 5%. Entonces, ¿podemos constituir una reserva legal del 6%? Sí. ¿Y del 7%? Sí. ¿Y del 9%? Desde luego. Y del 10%. Por eso es que en las prácticas y en todo el desarrollo temático que tenemos en contabilidad de sociedades, cuando tratamos las de responsabilidad limitada, cuantificamos un 10% la reserva legal. Y en la práctica ustedes están contabilizando un 10% de reserva legal. Entonces el código no dice 5, dice no menor interpretativamente, no menor al 5, pero no dice nada mayor al 5. Por tanto, sí, podemos trabajar bajo esas condiciones. Ahora, como reservas, en las sociedades cooperativas,
que no están reconocidas por el Código de Comercio porque tienen la Ley General de Cooperativas. Antes era la Ley General de Sociedades Cooperativas. Ley General de Sociedades Cooperativas. Ahora es Ley General de Cooperativas que ha promulgado en su momento don Evo Morales, presidente constitucional. Entonces ahí tenemos la nueva legislación para las cooperativas. Y por supuesto, ahí tiene la posibilidad de constituir el fondo de reserva, el fondo de educación y el fondo de previsión y asistencia social, ¿sí? Que son los equivalentes a reservas en las sociedades comerciales. Estas son sociedades cooperativas, ¿no? Vamos con las reservas estatutarias. Está bien, licenciado. Reservas estatutarias. Estos respaldos, estos Respaldo. estos respaldos de capital se constituyen en cumplimiento de acuerdos incluidos en testimonio de constitución y o estatutos de una empresa, fijando su porcentaje y obligación de constituir con finalidad específica, solo y únicamente cuando se generen utilidades netas al cierre del ejercicio en sociedades comerciales con o sin responsabilidad limitada, siendo estas reserva para capitalización, reserva para reinversión de capital, reserva para reposición de capital, reserva para ampliación de capital. Estas reservas quedan sustraídas al poder de la Asamblea Junta General mientras no haya una modificación de las normas estatutarias que las regulan. Ya. ¿Qué implica esto? Estatutarias son los acuerdos internos en las sociedades comerciales. ¿Ya? Y que por supuesto de una manera demasiado compactada, demasiado condensada, se presentan en el testimonio de constitución. Por ejemplo, en el testimonio de constitución dice administración, recaerá en un socio o en varios socios elegidos por la asamblea de la sociedad, cuyo mandato será temporal y podrá ser revocado. Dice eso en la escritura de constitución o testimonio de constitución. Pero cuando ya nos vamos al reglamento, la administración no es una cláusula, la administración es un capítulo. Y ese capítulo tiene 10, 15, 20, 30, 40 artículos que establecen cómo se va a realizar la administración en una sociedad comercial. Entonces, estos estatutos se convierten en el reglamento interno de las sociedades. Y por supuesto, están incorporados, reitero, de manera muy comprimida en el testimonio de constitución. Ahí es donde se hacen referencia a estas reservas. El momento en que se está, imagínense, ustedes y mi persona constituimos una sociedad anónima. Perfecto. Y el momento de firmar el testimonio de constitución decimos, adicional a la reserva legal, constituiremos una reserva para capitalización. Ah, ya puede ser. Y una reserva para la inversión de capital también. O sea, vamos a constituir 3 reservas. La legal, la reserva para capitalización y la reserva para reinversión. Perfecto. Pero esto ya emerge como un acuerdo interno. Entonces, si se ha llegado a ese acuerdo, es que cada año de generarse utilidades, se tienen que constituir estas reservas. Y estas reservas estatutarias se constituyen en sociedades con responsabilidad limitada y en sociedades sin responsabilidad limitada. Muy bien, vamos con las reservas voluntarias. Reservas voluntarias. Estos respaldos de capital se constituyen una vez atendidos requerimientos legales y estatutarios en cumplimiento de acuerdos voluntarios aprobados por Asamblea Junta General de Inversionistas, socios o accionistas, siendo de libre aplicación hasta cumplir su objetivo, siendo estas reserva para ampliación de planta, reserva para traslado de planta. Sí, entonces, esto es de carácter transitorio.
Segundo, emerge como una decisión de la instancia máxima de una sociedad comercial. ¿Y qué implica esto? La instancia máxima de decisión es la asamblea de socios o la junta general ordinaria de accionistas. Es la máxima instancia de decisión. Cuando los inversionistas han sobrepasado el número de 10, son 15, 18, 20, 30, 50, en anónimas me refiero, ¿no? Y si es de responsabilidad limitada, máximo 25. Si es sociedad colectiva, máximo 20. Correcto. De esa manera se establece una instancia máxima de decisión. Entonces, esa es la que establece que se vayan a constituir estas reservas. En nuestro medio muy poco aplicables, por supuesto. Vamos con la siguiente. Disculpe, licenciado. Al decir que son poco aplicables, ¿quiere decir que no son obligatorias? No, por eso son voluntarios. Mm. Se adecua a la voluntariedad de la empresa. Bueno, la empresa no tiene la voluntad. Los que tienen la voluntad son los administradores de la empresa, los propietarios, llámense socios o llámense accionistas, bajo el asesoramiento, en este caso, nuestro, en la parte financiera y en la parte legal, los abogados, por supuesto. Sí. Ah, está bien. Reserva por normas de contabilidad. Estos respaldos de capital se constituyen en cumplimiento de normas de contabilidad de manera independiente, ajena a los resultados, utilidad o pérdida generados por una empresa al cierre del ejercicio. No poseen porcentaje específico y son aplicadas en sociedades comerciales con o sin responsabilidad limitada, siendo esta reserva por revalúos técnicos, ajuste de reservas patrimoniales. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre la reserva legal y las reservas estatutarias con las reservas de norma técnica? Que las reservas emergentes por norma técnica se constituyen de manera independiente, ajena a los resultados. Haya utilidad o haya pérdida, revalorizamos los bienes de uso. Haya utilidad o haya pérdida, actualizamos las reservas. ¿Sí? Eso quiere decir ajena, independiente a los resultados generales. En cambio, las reservas jurídicas y las reservas estatutarias se las constituye solo cuando hay utilidades y cuando se ha deducido el impuesto, es decir, utilidad bruta del ejercicio menos impuestos sobre utilidad, utilidad neta. Entonces, la utilidad neta es la fuente de esas reservas. Pero si hay pérdidas, no se constituye. Muy bien. El caso de las reservas por revalúos técnicos hemos estudiado de manera puntual en el tema correspondiente después de bienes de uso. Creo que es el tema 13. Revalorización técnica de bienes de uso, sustentado por la Norma Nacional de Contabilidad número 4, revalorización técnica de activos fijos. Ya se ha explicado, ¿no? No comparto eso de activos fijos. Creo que el término técnico debía ser bienes de uso, que son bienes que usa y es propietaria una empresa. Muy bien. Prosigamos. 4. Resultados acumulados. Son el conjunto de utilidades líquidas como también de pérdidas generadas periódicamente por una empresa, como consecuencia de realizar transacciones inherentes al giro específico de sus actividades, correspondientes a ejercicios años anteriores, más su actualización de valores, como también el resultado obtenido en el ejercicio actual, según estado de resultados, siendo estos resultados acumulados utilidades y o pérdidas, utilidad del ejercicio o pérdida del ejercicio. La cuenta de resultados acumulados puede presentar saldo, deudor o acreedor, siendo su interpretación saldo acreedor de la cuenta de resultados acumulados debe ser interpretado como utilidades acumuladas a la fecha de su presentación,
saldo deudor de la cuenta resultados acumulados debe ser interpretado como pérdidas acumuladas a la fecha de su presentación. Objetivo. Es proporcionar información financiera razonable en términos de unidades monetarias referida a la cuantía de las utilidades o pérdidas acumuladas en una empresa a la fecha de su presentación. Características. Las principales características que identifican a los resultados acumulados son: el saldo inicial, deudor o acreedor de la cuenta, representa información relacionada con los resultados de operaciones que corresponden a ejercicios anteriores con la finalidad de no distorsionar los resultados del ejercicio actual. Cuando el saldo inicial es acreedor, representa utilidades y son fuente para distribución de utilidades en favor de los inversionistas, socios o accionistas en forma parcial o total. Fuente para efectuar aumentos de capital, capitalización. Cuando el saldo inicial es deudor, representa pérdidas y requiere nuevos aportes de capital, generar utilidades suficientes para absorber las pérdidas. Reducir, disminuir el capital, de ser insuficiente, dar curso a su liquidación. El saldo inicial de la cuenta puede ser modificado como consecuencia de incorporar regularizaciones, ajustes por cambio de políticas contables y errores en la aplicación de normas de contabilidad. Toda regularización, ajuste contra el saldo inicial de la cuenta debe ser autorizada por la instancia máxima de decisión de la empresa. Las regularizaciones, ajustes practicados con efecto a ejercicios anteriores por diferentes conceptos pueden generar aumento, abono, disminución, cargo. Regularizaciones, ajustes contra ejercicios anteriores que generen aumento deben reconocerse a efectos tributarios. Debe efectuarse una actualización de valores si la situación económica determina pérdida de poder adquisitivo en cumplimiento de normas de contabilidad. Ya, está bien, mi estimada Jenny. Estamos hablando del tercer componente. Ese tercer componente para nosotros lleva por tercer subgrupo, ¿no? Resultados. Y bajo ese título de resultados acumulados, lo que estamos haciendo es conjuncionar utilidades, como también se puede dar el caso de pérdidas, que periódicamente, anualmente, va generando una empresa. Entonces, ¿qué implica esto? Que las utilidades contabilizamos en la cuenta de resultados. Las pérdidas también contabilizamos en la cuenta de resultados. Entonces, tanto el resultado favorable como el resultado desfavorable se incorporan en la cuenta de resultados. Y bajo esta condicionante es que la cuenta de resultados acumulados puede presentar saldo deudor o saldo acreedor. Ahora, obviamente, que si la cuenta está presentando saldo acreedor, se debe interpretar como utilidades acumuladas. Más por el contrario, si la partida contable en la fecha correspondiente está presentando un saldo deudor, se va a interpretar como pérdidas acumuladas. Entonces, bajo esas dos alternativas, lo que se busca en una empresa es que hayan generado utilidades y el saldo sea acreedor. Los saldos deudores, pues, son pérdidas. ¿Y qué implica aquello? El saldo deudor de la cuenta de resultados acumulados implica que el patrimonio disminuye. Porque en vez de ir a sumar al patrimonio, van a ir a restar. En cambio, si el saldo es acreedor, hace que el patrimonio se aumente. Entonces, bajo esa consideración, pues, normalmente van a buscar que se generen utilidades. ¿Qué objetivo? Pues ya dijimos, proporcionar información financiera respecto de las utilidades y o pérdidas que vaya generando periódicamente una empresa. Las utilidades se caracterizan, por supuesto, también por los resultados acumulados. A ver, seamos más puntuales.
Los resultados acumulados cuando presentan saldo acreedor se constituyen en una fuente de distribución de utilidades en favor de las empresas. Hablamos de utilidades en todas las sociedades comerciales sin excepción, pero cambiamos la terminología en las anónimas y anónimas mixtas. No hablamos de utilidades, hablamos de dividendos, que en realidad es simplemente algo similar. Entonces se dice en una sociedad anónima distribución de dividendos. En el fondo no es nada más que una distribución de utilidad. Entonces, sí. Entonces es fuente para la distribución de utilidades en las diferentes sociedades. También, cuando los resultados acumulados presentan saldo acreedor, es fuente para capitalización. La sociedad tiene un capital de 1 millón. Y en resultados acumulados hay 400.000 bolivianos. Saldo acreedor. Y por decisión de los accionistas o socios se decide capitalizar. Se puede capitalizar de manera total o de manera parcial. Digamos, de los 400.000 se va a capitalizar 250.000. Entre el capital de 1 millón sube a 1.250.000. Y los resultados acumulados de 400.000 bajan a 150.000. Entonces, sí, también es fuente para la capitalización de utilidades. Eso es lo que nosotros hemos estudiado en sociedades anónimas bajo el título de aumentos de capital. Aumentos de capital por acuerdo voluntario de los inversionistas, por incorporación de nuevos inversionistas, por capitalización de reservas, por capitalización de utilidades. Ya hablamos de aumentos de capital abiertos, aumentos de capital cerrados, aumentos de capital reales, aumentos de capital nominales, correcto. Si está presentando saldo acreedor, pues dijimos, ¿no? Primero, tomar en consideración el margen de aceptación. Si las pérdidas están por debajo de ese margen de aceptación, no están transgrediendo norma legal. Pero si sobrepasan ese margen de aceptación, han transgredido norma legal. Y por supuesto han transgredido también norma técnica. Y ya no se la puede considerar una empresa en marcha o, si gustan, un negocio en marcha. Otra gran característica es que cuando aplicamos la norma internacional de contabilidad, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, es decir, cuando hacemos regularizaciones de carácter retrospectivo, necesariamente tenemos que afectar la cuenta de resultados acumulados. Y estos ajustes pues tienen la característica en algunos casos de aumentar esos resultados acumulados o de poder disminuir también esos resultados acumulados. Por tanto, estas regularizaciones contables deben cumplir con la aquiescencia de la instancia máxima de decisión. ¿Por qué? Porque las cuentas de costo, las cuentas de gasto y las cuentas de ingreso anualmente se cierran. En cambio, las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, reguladoras, cuentas de orden, se mantienen por varios años. Entonces, si vamos a efectuar una regularización contable, pues el sistema de contabilidad ya está cerrado de años anteriores. Y lo único que nos queda es efectuar la regularización apropiando la cuenta resultados. Y en algunos casos pueden ser ajustes favorables para la empresa y en otros casos también ajustes desfavorables para la empresa. Entonces, cualquiera de los dos casos que vaya a presentarse, pues requieren de la aquiescencia
de la instancia máxima de la empresa, como es la Junta General Ordinaria de Accionistas o la Asamblea de Accionistas, ¿no? Estas regularizaciones ustedes están aplicando en la práctica. Tienen el problema de las depreciaciones en la práctica. La depreciación de muebles está sobredepreciada. Entonces eso están regularizando contra resultados acumulados. Tienen el problema de los costos de organización que han sobreamortizado. Tienen el problema de omisiones. Han omitido la indemnización en favor del personal. Tiene el problema de inadecuada interpretación de normas de contabilidad como el ajuste global del patrimonio. Deben reemplazarlo por el ajuste de capital, ajuste de reservas patrimoniales, por supuesto. Tienen esa clase de regularización. Y podríamos comentar casos como la recuperación de cuentas incobrables, sí, que afectan necesariamente los resultados acumulados. Y todo esto hemos comentado incluso desde un punto de vista de un marco histórico y hablamos de la utilidad neta, ¿ya? La utilidad neta y la teoría del superávit limpio. Vimos esas dos escuelas, ¿no? La teoría de la utilidad neta y la teoría del superávit limpio. Y les dije que esto se encontraba en libros que habían tenido un auge, un apogeo en la década de los 60, 70, como ser los señores Finney, Miller, Kester y cuánto hay. Sí. Y que la norma de contabilidad no comenta aquello, pero que sí está sustentada sobre esa corriente de pensamiento de la teoría de la utilidad neta, ¿no? Sí, ajustamos. Seguimos, por favor. Está bien, licenciado. Continúo entonces. 4.3, fuente inconformación. Los resultados acumulados, perdón. Los resultados acumulados generados por una empresa se originan de dos fuentes que son resultados favorables y resultados desfavorables. Resultados favorables son fuente positiva de la cuenta de resultados acumulados. Los resultados favorables, utilidades generadas por el giro específico de las actividades de una empresa después de deducirse el impuesto sobre utilidad y constituir reservas. Utilidad líquida del ejercicio, saldo acreedor, excedentes del ejercicio, Ley General de Cooperativas. Resultados desfavorables son fuente negativa de las cuentas resultados acumulados. Los resultados desfavorables, pérdidas generadas por el giro específico de las actividades de una empresa. Pérdida del ejercicio, saldo deudor, pérdida del ejercicio, Ley General de Cooperativas. Otras cuentas de patrimonio. Constituyen el... Esta última parte, sí, hemos comentado, ¿no? Hemos comentado, pero seamos reiterativos. Tanto las utilidades, resultados favorables, como las pérdidas, resultados desfavorables, se contabilizan en la cuenta de resultados. De ahí es que esta cuenta puede presentar saldo acreedor como saldo deudor. Saldo acreedor, utilidades acumuladas. Saldo deudor, pérdidas acumuladas. No se olviden, ¿no? Que una empresa haya generado en el año actual una utilidad de 1 millón y los inversionistas quieran repartirse el millón, primero tienen que observar si no hay resultados, si no hay pérdidas acumuladas. Imagínense, generó una utilidad líquida de 1 millón y se tienen pérdidas acumuladas de 700,000, primero hay que compensar las pérdidas. Compensadas las pérdidas, la utilidad va a quedar solamente en 300,000 y lo más que se pueden distribuir los inversionistas son 300,000. Y se distribuyen íntegramente las utilidades cuando no hay pérdidas. Mientras existan pérdidas acumuladas, estas primeramente tienen que ser compensadas. ¿No? Muy bien. Seguimos, otras cuentas de patrimonio.
otras cuentas de patrimonio constituyen el conjunto de resultados extraordinarios, favorables y o desfavorables generados en una empresa como consecuencia de efectuar transacciones contables muy particulares y poco frecuentes, habituales, con el capital y los inversionistas, socios o accionistas, siendo ajenas al giro específico de sus actividades. Estas cuentas pueden presentar saldo deudor o acreedor en forma independiente en función del resultado de la transacción efectuada, siendo su interpretación. Saldo acreedor de estas cuentas debe ser interpretado como resultados favorables y aumentan el patrimonio. Saldo deudor de estas cuentas debe ser interpretado como resultados desfavorables y disminuyen el patrimonio. Objetivo es proporcionar información financiera razonable en términos de unidades monetarias inherentes a la cuantificación de transacciones ajenas al giro específico de las actividades de una empresa. Ya, un momento ahí, por favor, mi estimada Jenny. Otras cuentas de patrimonio. Y normalmente no les van a comentar de esto porque no son partidas contables que tengan habitualidad. No hay habitualidad. Y en muchos de los casos, bueno, no seamos tan exagerados, pero en bastantes casos ni siquiera se van a suscitar estas transacciones en una época. ¿Por qué? Porque son transacciones realizadas de manera independiente, de manera ajena al giro específico de las actividades. Estas transacciones se generan en la empresa con su capital respecto de los inversionistas. Y en algunos casos a través de terceras personas, pero que estas transacciones no están en la actividad operativa de una empresa, ¿no? Entonces, razón por la cual estas transacciones pueden ser favorables como pueden ser desfavorables. Y estas transacciones contabilizadas en cuentas específicas pueden presentar esta saldo deudor como saldo acreedor. Si presentan saldos deudores, son resultados desfavorables y van a ir a disminuir el patrimonio. Si presentan saldo acreedor, son resultados favorables y van a aumentar el patrimonio de una sociedad. Entonces, bajo esas condiciones, ¿cuáles son las características de esta empresa? Son poco frecuentes, no hay habitualidad, lo que acabamos de decir. ¿Pueden exponer saldo deudor? Sí. ¿Pueden exponer saldo acreedor? Sí, obviamente. Lo ideal sería que solamente presenten saldo acreedor. ¿Pueden capitalizarse? Sí, pueden ser utilizadas a efectos de capitalización, siempre y cuando presenten saldo acreedor. ¿Se actualizan valores? Sí, también deben ser actualizadas, al igual que el capital, reservas y resultados acumulados. Vamos con 5.3, por favor. Está bien, nos saltemos a fuente. Las otras cuentas de patrimonio generadas por una empresa se originan del superávit extraordinario. Superávit extraordinario de capital es el conjunto de resultados favorables emergentes de transacciones suscitadas en una empresa con los inversionistas, socios o accionistas y o con el capital de esta. El estudio detenido del superávit se presenta en el tema 12, Sociedades Anónimas, parte 3. Conformación. El subgrupo Otras cuentas de patrimonio, para mejor estudio, están integradas en las siguientes partidas. Intereses sobre aportes de capital, superávit por donaciones, superávit por emisión de acciones, prima por emisión de acciones.
superávit por donación de acciones, superávit por donación de acciones preferentes, superávit por donación de acciones comunes, superávit por asignación sobre acciones, superávit por asignación sobre acciones preferentes, superávit por asignación sobre acciones comunes, superávit por deserción de accionistas, superávit por deserción de accionistas preferentes, superávit por deserción de accionistas comunes, ajustes por valuación, diferencias por valuación, ajustes por liquidación, diferencias por liquidación. Cuentas reguladoras del patrimonio. Vamos por acá un momento. Estamos hablando de que estas partidas contables tienen como fuente el superávit. Y el superávit está clasificado en dos grupos. El superávit ordinario o superávit de explotación y el superávit extraordinario o superávit de capital. Al superávit ordinario de explotación ya lo conocemos. Es la utilidad líquida del ejercicio, la que se genera a través del estado de resultado. ¿Qué vamos a hablar de aquello? Nada, es de amplio dominio nuestro. En cambio, el superávit extraordinario, sí, de transacciones que no guardan relación con el giro específico de las actividades de una empresa. Y este superávit extraordinario ya puede ser pagado por los accionistas, puede ser acciones colocadas con prima o con premio. Ahí tenemos pagado por los accionistas, acciones colocadas con prima o con premio, asignación sobre acciones, retiro de accionistas o deserción de accionistas, donación de acciones, sí. El superávit pagado por terceras personas, tenemos las donaciones y tenemos el superávit por revalorización técnica. Esto hemos estudiado, como dice acá, en el tema número 12, Sociedades Anónimas, parte 3. Ahí hemos estudiado de manera detenida. Y de ahí es donde hemos podido apropiar estas partidas contables, superávit por donación de acciones, superávit por emisión de acciones, superávit por retiro de accionistas, etc. Y también hemos incorporado partidas contables emergentes de los procesos de evaluación en la fusión de sociedades, en la liquidación de sociedades, y teníamos diferencias por liquidación, diferencias por fusión, ajustes por liquidación, ajustes por fusión, sí, partidas que son integradas a través de lo que representan las otras cuentas de patrimonio. Las reguladoras, por favor, para terminar esta parte, mi estimada Jenny. Está bien. Cuentas reguladoras de patrimonio. Bajo esta denominación deben incorporarse todas aquellas cuentas emergentes de transacciones contables pasadas, destinadas a modificar, disminuir el saldo en términos de unidades monetarias de sus cuentas principales de capital, con la finalidad de presentar información financiera razonable. Además, posean un valor que puede ser valuado, medido con fiabilidad, debiendo exponerse en balance general con signo negativo para mejor estudio. Están integradas por cuentas deudoras de patrimonio, aportes pendientes de integración, aportes por cobrar, aportes diferidos, accionistas, accionistas preferentes, accionistas comunes, accionistas por emitir, accionistas preferentes por emitir, accionistas comunes por emitir, acciones en tesorería, adjudicación judicial 90 días, certificados pendientes de integración, sociedades cooperativas. Cuenta principal es aquella partida contable que da origen a una cuenta reguladora con la finalidad de disminuir su saldo en términos de unidades monetarias, al exponerse en balance general de una empresa. Sin embargo, es necesario puntualizar que estas cuentas no se presentan de manera conjunta bajo su título, más por el contrario, se exponen en diferentes subgrupos y cuentas principales de balance general que requieran tal tratamiento contable. Muy bien, gracias, mi estimada Jenny.
No hay por qué. Hablamos de cuentas reguladoras. Entonces, jamás van a encontrar en balance activo, pasivo, patrimonio, disponibilidades, cuentas por cobrar, obligaciones tributarias, y ahí aparezcan cuentas reguladoras. No, 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 no hay eso. Sino las cuentas reguladoras se van incorporando tanto al activo, al pasivo, como al patrimonio, en función de transacciones que se realicen y que den origen a estas partidas. Eso implica que para que se origine una cuenta reguladora tiene que haber una cuenta principal o una cuenta madre. ¿Ya? Si no tenemos muebles y enseres, imposible. Depreciación acumulada, muebles y enseres, imposible. Si no tenemos vehículos, imposible. Depreciación acumulada, vehículos. Si no se tiene una cuenta incobrable, imposible previsión para cuentas incobrables. Imposible. Si no se tienen gastos de organización, imposible amortización acumulada, gastos de organización. Entonces tiene que existir la cuenta matriz, la cuenta madre, la cuenta principal, que da origen a la reguladora. Ahora, por supuesto que estas cuentas reguladoras particularmente se aplican solo a las sociedades que se constituyen con una parte del capital y el saldo en un futuro. No es aplicable cuenta reguladora en las SRL, porque se constituyen con el 100% del capital. No, imposible. En las colectivas sí. En las anónimas sí. En las comanditarias sí. Porque de la totalidad del capital entregan una parte, digamos el 60%, y el saldo en un futuro inmediato. Sí, ahí sí podemos trabajar con cuentas. Ahí sí. Pero como les decía, en una SRL imposible, porque se constituyen con el 100% del capital. Imposible. Patrimonio en capital nunca va a presentar cuentas reguladoras. ¿No? Muy bien. Y aquí tienen el concepto y mantenimiento de capital. Hablamos del capital financiero y hablamos del capital operativo. ¿Hemos comentado ya de esto, mi estimada Jenny? Ahora, mi licenciado, ahí nos quedamos. Mi estimada Teresa, don Adolfo. Licenciado, estoy acá. Ya hemos comentado de esto, señoritas jóvenes. Les está jugando una mala pasada a la memoria. Sí, o sea, en sociedades sí, ya hemos comentado, pero me refiero a leer ahorita. No, en intermedia también hemos comentado. En intermedia, yo le digo la fecha. Claro. Porque En yo me anoto intermedia hemos comentado esto, ¿saben cuándo, señoritas jóvenes? Cuando El hablábamos de la evaluación de los inventarios, cuando hacíamos referencia al costo de la mercadería vendida, primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, primeras salidas, costo promedio ponderado, y hablábamos de la capacidad de reposición de una empresa. ¿Se acuerdan? Sí, el licenciado fue el 14 de junio. Claro, ahí hemos explicado que estamos trabajando en función de lo que representa el capital operativo, no el capital financiero, sino la capacidad que debe mantener una empresa de poder poseer reposición, la capacidad de reposición. En eso está sustentado en lo que representa el concepto del capital operativo. El capital operativo. Ahí, esto hemos tocado bajo esas condiciones, en intermedio. Que hemos tocado esto también en sociedades anónimas, perdón, en la materia de sociedades, como dice Jenny, ciertísimo.
hemos tocado aquello porque no teníamos la posibilidad de trabajar con la temática de inventarios. En cambio, al trabajar con la temática de inventarios, no solamente hemos comentado de su marco de teoría, sino que hemos demostrado en la parte práctica lo que representa la aplicación de lo que es el concepto y mantenimiento de capital operativo, como la capacidad de reposición de una empresa, demostrado a través de la aplicación del método de las últimas entradas, primeras salidas. Y ahí hicimos la comparación de que primeras entradas, primeras salidas genera utilidades sobrevaluadas. Y no así capacidad de reposición. En cambio, las últimas entradas, primeras salidas presentan utilidades razonables, pero sí capacidad de reposición. ¿Sí? ¿Ahora se acuerdan, señoritas jóvenes, en intermedio de esto? Sí, licenciado. Claro, ahí hemos estudiado prácticamente. En sociedades no he podido demostrar prácticamente, solo hemos teorizado en sociedad, hemos teorizado cómo está, pero hemos demostrado su aplicación en intermedio. Señoritas jóvenes, pues, esta es la temática inherente a lo que representa el patrimonio. Ahora, desde luego, lo que hemos revisado es un marco de teoría, de lineamiento generalista. ¿Y todo el patrimonio es así? No. No es así, señoritas. No, bajo ningún punto de vista. Las particularidades del patrimonio hemos estudiado en la materia contabilidad de sociedad. En los casos de las sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades... Y hemos visto que no existe patrimonio en las organizaciones sin fines de lucro, o lo que llaman organizaciones no gubernamentales, ONGs. Y ahí hemos hablado, en vez de patrimonio, de activos netos no restringidos, activos netos restringidos temporalmente y activos netos restringidos permanentemente. ¿Sí? Entonces, por eso es de que querer dictar patrimonio en contabilidad intermedia, es pues una aberración. Para estudiarlo al patrimonio como tal, pues ahí está contabilidad de sociedades, ahí está contabilidad de sociedades. Imagínense querer estudiar patrimonio en intermedia, no pues tendríamos que hacer simultáneamente la materia de contabilidad de sociedad. Pero por lo menos, ahora tenemos un punteo de lo que es el patrimonio, y para los que llevaron sociedades conmigo, pues han refrescado su conocimiento. Y todo esto hemos enfocado desde un punto de vista práctico en el otro tema que titula Estado de evolución del patrimonio. Y ahí sí efectuamos nuevamente ajustes en sus diferentes casos y la preparación de varios casos del estado de evolución del patrimonio. Señoritas jóvenes, ¿preguntas? Ninguna, licenciada, por mi parte. Muy bien. Entonces así estamos arribando a la conclusión de nuestra temática. Y les digo que estamos arribando porque ustedes me hacen el seguimiento con un libro y no les puedo tomar el pulso bajo esas condiciones. Segundo, que la temática que hemos revisado en ese libro es la misma temática que tenemos en el programa de contabilidad
intermedia de la carrera. Por supuesto que sí. Entonces debo decirles de que una vez más y gracias a Dios hemos concluido la temática relacionada con contabilidad intermedia. Espero les sirva, señoritas jóvenes, todo lo que hemos tratado en contabilidad intermedia. Y de esa manera, pues, puedan dosificar de mejor forma sus conocimientos. Espero que les vaya bien. Les queda 3 años más de estudio que van a pasar rápidamente. Siendo estudiante, uno ve lejano ese día, pero si ustedes se abocan al estudio como tal, verán que van a pasar esos 3 años bastante rápidos y se estarán graduando de la carrera. Y una vez fuera de la carrera, añorarán volver a la carrera. Sí, porque la temporada más simpática es la de estudiante universitario, donde uno tiene la posibilidad de equivocarse, incluso tiene la posibilidad de desconocer determinada temática. El problema es siendo profesional equivocarse, y es el inconveniente. Espero que les vaya bien, señoritas jóvenes, es un deseo, pero realmente con todo cariño hacia ustedes. Que alguna vez puedo colaborar en algo, pues no tengan el menor reparo de contactarse con mi persona y poder comentar. Y si algo no sé, pues les diré. Voy a ir a averiguar para una próxima reunión. Hay que ser franco. Uno es profesor de una materia, pero no implica que sea una enciclopedia. Señoritas jóvenes, nuevamente que les vaya Licenciado, bien. ¿quiere decir que esta es nuestra última clase que Sí, pasamos? porque cuando tenemos el Porque se examen. está despidiendo, entonces como que es la última clase que lo vemos. Ah, no, el examen lo vamos a ver. Sí. Tienes la posibilidad de ver a todas las personas de manera física. Sí, porque nuestro examen es el día 8. 8, correcto. Pero el próximo martes ya damos sociedades, ¿cierto? Sí, licenciado. Sí, el siguiente martes es ya 1 de noviembre, ¿correcto? Pero es feriado, ¿no? No, No, el el 2, 2. El el 2, 2. perdón. El El lunes miércoles, es feriado. el lunes, ¿por qué? El lunes es 1 de noviembre. Día del 2. No, No, el el lunes feriado. es 31 de octubre. 31 de octubre. A ver. ¿Cierto? Estoy viendo el día domingo, lunes, sí. Domingo es 30, ¿no? El Lunes lunes es 31. 31 y martes es 1. Entonces sería feriado martes. No, el No es. miércoles es el feriado. El miércoles 2 de noviembre es el feriado. El miércoles 2 de noviembre. Yo quiero hacerlo el 1. Y el día lunes es día de la nacionalización del famoso 31 de octubre. ¿No? Muy bien. Gracias, licenciado. Muy bien, entonces, señoritas jóvenes, el día de mañana no vamos a trabajar, ya nos hemos tomado su parte de lo que representa sociedades hemos concluido, pero sí yo les recomiendo que trabajen con los ayudantes este miércoles, jueves, viernes, preparen el examen de sociedades para el martes, sigan trabajando con los ayudantes. Ahora, si quieren también hacer un repaso conmigo, me pasan el mensaje y yo los convoco y nos reunimos y trabajamos bajo esas condiciones, no hay ningún inconveniente.
¿Estamos bien? Licenciado, no sé si mañana se puede, ya que tenemos tantos problemas sociales y cada vez va a estar peor. No sé si podría, por favor, explicar lo que es nuevamente la parte, yo le digo, ¿no? De cuentas de ingreso, si es posible. El de la página 514, tema 24. Ya. Entonces haremos lo siguiente. Debo hacer unos trámites también en la universidad. Ustedes saben que hay curso de verano, ¿me entienden? Sí. Sí, eso era lo que yo le comentaba el otro día del Ya, curso. hay curso de verano. Y yo no participo del curso de verano, por lo menos en estos últimos 15 años, ¿no? Y ahí ya pagué mi derecho de piso. Asistir a este curso de verano un mes. Entonces debo hacer un trámite personal docente pidiendo mi vacación de fin de año. Entonces, al tener mi vacación de fin de año, pues no participo en el curso de verano. Y esta tramitación la tengo que hacer de manera física, presencial. No me queda otra, tener que ir. ¿Ya? Entonces, el próximo martes nos reuniremos, nos convoco a las 9 en punto de la mañana, el próximo martes, y trabajamos con intermedia. ¿Estamos bien? Gracias, licenciado. Ya, perfecto. Quedaremos en Que eso, tenga buen señorita. día. Hasta luego. Ya, Licenciado, señorita Dayan, diga usted. licenciado, tengo una consulta. La práctica que estamos realizando de intermedia y sociedades tiene que ser muy parecido, tiene que decir lo mismo al de su libro, licenciado. O podríamos cambiar algunas palabras, o tiene que ser muy idéntico a su libro, De licenciado. qué? Pero dígame, mi De la estimada. práctica, licenciado. Ya la práctica, pero en la práctica, ¿qué cosa usted En mayores, en eh, mayores? Los sí, mayores son analíticos, mi estimada sí, Dayan. licenciado, en el detalle es como un breve resumen, tiene que Ah, decir no, pues mi estimada lo mismo. Dayan. Lo que estamos presentando en el libro es un modelo, ¿ya? Usted me está hablando del concepto Del en detalle. los registros de mayor analítico, ¿no es verdad? Sí, licenciado. No, pues eso es criterio de la persona encargada del registro, mi estimada Dayan. Lo que tiene en el libro simplemente es un modelo, una guía. Usted puede hacer una redacción mucho más simpática, más amplia. Válido eso. Acá no hay norma. No hay una norma de contabilidad que nos diga, usted va a hacer de esta manera. No, no. Igual que las glosas de los asientos. No hay una norma que nos diga, usted tiene que decir la glosa de esta manera en 3 filas. No, no. Es criterio personal. Pero la apropiación de partidas contables, su evaluación, ay, 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 eso sí nos ponen en una camisa de fuerza, eso sí, eso. Pero esto no, no hay Está bien, ningún licenciado. inconveniente, Y en nada caso de de allá. que nos llegase a faltar, digamos, un boliviano, ¿afectaría demasiado, licenciado? Miren, les diré algo. Saben ustedes que nuestra profesión y por supuesto el conocimiento que adquirimos no está en el campo de la ciencia exacta, está en el campo de la ciencia social. Por eso es que nosotros no hablamos de exactitud, hablamos de razonabilidad. Puede haber diferencia. Usted ha realizado la práctica y le ha salido un boliviano de diferencia con la práctica que yo tengo. Entonces, ciertísimo. ¿Sí? Está bien, licenciado. Muchas La gracias. solución está buena y la mía también, porque no hablamos de exactitud. Debiéramos de arribar a las mismas cifras, pero no necesariamente. ¿Mm? Ahora sí, mi estimada Dayan. Sí, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Sí, la siguiente señorita, señor, que desea preguntar algo. Yo, licenciado, tengo una duda. Sería, Sí, bueno, adelante. Sí,
La anterior semana usted dijo de que iba a habilitar una sesión presencial para que haya reclamos del segundo parcial. Sin embargo, hasta ahora no nos remitió información alguna al respecto. Y no les voy a remitir, mi estimada Ah, señorita. Me va a disculpar, ya mi estimada Rubí, pero sí voy a estar en la universidad. Si usted tiene algún impasse, le voy a atender, mi estimada señorita. No se preocupe de aquello, ¿sí? Y más aún, si es error mío, yo le voy a pedir las disculpas y voy a enmendar el error. No se preocupe, voy a estar en la universidad atendiendo sociedades, voy a estar atendiendo básica, voy a estar atendiendo intermedia, voy a estar, mi estimada señorita. Usted puede acercarse y me comenta su preocupación. Si es una situación válida y corresponde, pues no se preocupe, señorita. No tengo intencionalidad de reprobar. Estamos, y eso para todas las personas, por favor. sí, licenciado. ¿Y cuándo va a estar en la universidad? Ay, señorita, le he enviado a usted su cronograma de exámenes. Ah, esos 2 días puedo, ¿verdad? 3 días, Ah, señorita, no perdón. 2, 3 días. Yo envío el cronograma de examen de básica, intermedia y sociedades de manera simultánea a todos. Ya sabe usted qué día me puede encontrar y dónde me puede encontrar. ¿Está bien? Sí, licenciado. Muchas gracias. Ya, ¿por qué? ¿Algo más? Licenciado, va a disculpar la molestia. Licenciado, tenemos que el tamaño del balance general, el estado de flujo de efectivo, tenemos que adecuar al tamaño de las transacciones de comprobante diario traspaso y mayores, ¿verdad, licenciado? Para poder presentar. Ahora sí que no le entiendo, mi estimada Dayana. A ver, Es que no, como son doble carta, tenemos que, digamos, por así decirlo, doblarlo al tamaño de los mayores analistas. claro, 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 mi estimada. A ver, si digamos este es su papel doble carta, usted lo va a doblar, pues, es verdad. Así lo dobla por completo, no va a poder abrir, entonces le hace esto, como doblamos nuestros papeles en auditoría. Aquí está mi sistema de seguridad, no se me pierde, pero quiero abrir. Ahora sí, me estaba preguntando eso, mi estimada Dayana. Sí, licenciado. Gracias. Ya, entonces eso, no se preocupe. Si en sentido vertical también es súper largo, entonces también doblamos. Hasta que podamos abrir. ¿Sí? ¿Algo más? Licenciado, disculpe. ¿Sí? eh, ¿Cuándo nos avisaría si hubiera la posibilidad del día del examen de hacerlo presencial, virtual, para poder también llevar el equipo necesario? ¿Quién me está hablando? ¿Dayan? No, no, Claudia. ¿Dónde está? Aquí, licenciado. No, yo no la veo, no me engañe, por favor. Creo que hace rato le pregunté, creo que se desapareció mi imagen. Disculpe, licenciado. Señoritas, no están leyendo lo que les envío. Ahí dice examen presencial. Sí, sí, licenciado. O sea, me refería a que usted estaba diciendo si hubiera posibilidad de hacerlo presencial, virtual, o sea, de en el No aula. creo, no creo. ¿Saben por qué? Porque ya me mandaron varios mensajes indicando de que sí hay problemas con las computadoras, que con los teléfonos. Si estamos allá, hagamos el examen clásico. Papel, bolígrafo, calculador.
Y no hay mayor inconveniente, mi estimada. ¿Dónde está pues? Ni su nombre leo. ¿Claudia? No, no es Claudia. Licenciado. Ya. ¿Ahora sí estamos bien? Sí, licenciado, gracias. Ya. ¿Algo más? Licenciado, disculpe, para el día del examen vamos a necesitar lo que son los comprobantes, ¿no ven? ¿Nos traemos impreso o cómo lo vamos a hacer en hojas? Ya saben. Ustedes tienen una matriz en su equipo, ¿no? Imprimen y se toman unas fotocopias. Ingresan al examen y ya está. O trabajan en la versión, como dijimos, para el anterior examen. ¿Sí? Está bien, licenciado, muchas gracias. Ya. ¿Algo más? ¿Óptimos? ¿Óptimas? Sí, licenciado. Muy bien. Si no hay nada más, los convocaré y volvemos a conversar, pero ya saben, nuestros exámenes, alguna situación que se presente, pues me envían el mensaje, yo atiendo los mensajes, los leo, y cuando tengo que contestar, porque corresponde, contesto también. ¿Estamos de acuerdo, señoritas jóvenes? Hasta luego, licenciado. Hasta el martes Ya, primero, ¿no? El perfecto, que martes les nos vaya, conectamos. ya, que les vaya bien, un Gracias gusto. por sus conocimientos, licenciado, que le vea muy bien. Igualmente a ustedes, señoritas jóvenes.